Televisión Cristiana, la palabra que cambia, presenta servicio en vivo con el pastor Wilber Rodríguez. Una producción de Corporación Cristiana de Radio y Televisión, palabra que cambia. De manera personal, dame autoridad, dame denuedo para poder predicar tu palabra, enseñarla con toda valentía. Agrega más y más a tu iglesia. Y si hay algún amigo, que sea tu voluntad el agregarle a aquellos que son salvos. Y si hay alguno que se ha retirado también, de igual manera te ruego por él en el nombre de Jesús, que le hagas volver a tus caminos. Oh Dios Todopoderoso, toma el control, Señor. Y ponemos en tus manos las peticiones que los hermanos han escrito en estos papelitos que tenemos acá en este púlpito. Responde a cada necesidad, a cada petición. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo, tu Hijo amado, a quien sea la gloria por siempre. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol San Pablo a su hijo Timoteo en la fe, capítulo 4, versículo 1. Vamos a tomar esa cita bíblica como la base para poder impartir esta disertación. Dice la palabra del Señor como está escrita, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tome su asiento, por favor, hasta ahí vamos a dejar la lectura. Vamos a dar a conocer los puntos que vamos a desarrollar para que tengamos una idea de todo lo que vamos a ir desglosando punto por punto. Lo primero que vamos a ver en esta noche es la historia o el inicio del G12. Luego, de manera sucesiva, vamos a pasar a dar la definición qué es el G12. Y en tercer lugar, vamos a observar los objetivos del G12. Y en cuarto lugar, vamos a ver las prácticas de estas sextas del G12. Luego, en quinto lugar, vamos a observar las preguntas, porque con respecto a lo que vayamos analizando, van a haber algunas cosas que yo voy a decir y que usted no las entiende. Algunos. Y luego de que surjan esas preguntas, entonces vendrá en sexto lugar las respuestas. Y de último, en séptimo lugar, vamos a ver la reacción. Es decir, cuál tiene que ser la reacción nuestra como iglesia. Para iniciar, hermanos, la temática de esta hora, en lo que hoy vamos a entrar en análisis, ya el apóstol San Pablo lo había escrito hace miles de años atrás de manera profética, porque esta es como una palabra profética. Y a quien se lo comenta, a quien se le escribe, es a su hijo Timoteo en la fe. Era hijo en la fe. Y él le dice que por el Espíritu, porque
todo lo que aquí está escrito fue soplado por el Espíritu Santo. La palabra soplar significa inspirar. Inspirar es soplar de manera literal. Dios usó hombres, pero estos hombres que usó para escribir la Biblia, lo que escribieron no lo escribieron, hermano, de su propia voluntad. Lo que escribieron no se origina bajo lo que ellos mismos tenían en sus propios pensamientos. Todo lo que ellos escribieron, lo escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Fueron soplados por el Espíritu. Por eso es que no es creíble aquella frase que reza y dice así, que pulula allá afuera, y los hombres la dicen: la Biblia aguanta con lo que le ponen. Otro tipo de literatura sí, pero este libro no, porque es de hechura divina. Por eso es que usted va a oír frases como estas: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. Es decir, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Desde Génesis hasta Malaquías. Y de Mateo hasta lo que es el último libro profético, que es Apocalipsis. Todo es de hechura o de contenido espiritual. Es la única revelación que Dios ha dado a su iglesia como legado. No hay otra. Es la única revelación. O sea que si alguien aparece diciendo hay una nueva, no le crean. Ya el canon fue cerrado totalmente para no estar prestando atención a cierto tipo de revelaciones que no son coherentes con lo escrito en este libro. El mismo Pablo escribe a Timoteo y le dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, es decir, en los tiempos en los cuales a nosotros nos ha correspondido vivir, ¿qué pasaría? ¿Qué sucedería? Algunos, dice, apostatarán. La palabra apostatar es cuando alguien ha abandonado la única revelación, ha abandonado los principios en los cuales la iglesia se rige. ¿Y cuáles son esos principios? La palabra del Señor. Porque si esto es el canon nuestro, ¿verdad? La palabra canon significa vara de medir, vara de medida. Esta vara fue la que nos midió, y cuando nos midió y nos halló corrompidos, estábamos en nuestra postura espiritual, estábamos pandeados. Unos dicen pandos. Hay personas que físicamente, por tener cierto tipo de enfermedades que lo han atrofiado en su cuerpo, hay personas que no pueden caminar de manera recta. Presento eso de manera ilustrativa de lo que se da en lo físico de una persona. Todos nosotros estábamos pandos espirituales. No caminábamos recto, pero cuando la palabra, la vara de medida, vino a nuestra vida, es así como de la postura en la cual estábamos pandeados, la palabra nos enderezó. Y por eso es que ahora caminamos rectos para la gloria del Señor. Los que abandonan, hermano, la única revelación, los que abandonan la fe, la creencia verdadera del Evangelio, estos apostatan. Es dejar la fe, es dejar los principios. Entonces Pablo profetizaba, y esto que él profetizaba no era algo nuevo, sino que esto se daba en el tiempo de Cristo. En su tiempo hubo un personaje que se llamaba Demas, y Pablo
Dice, Demas me ha dejado porque se enamoró del mundo. Dejó la fe, dejó a Pablo como compañero y se enamoró del mundo. Algunos al irse al mundo buscan doctrinas extrañas, erróneas, que no compatibilizan con la palabra. Esa es una persona que apostata, es decir, se aparta de la verdadera creencia, que es el Evangelio. Buenas noticias de salvación. Entonces, en estos días, esto que Pablo profetiza se daría en un aspecto más fuerte. Más fuerte. Y dice, apostatarán de la fe, se apartarán de la fe. Y cuando se aparten de la fe, dice Pablo, sucederá esto: escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Estas personas preferirían ellos dejar el evangelio, corresponder a espíritus extraños de demonios y escuchar, hermanos, esas mismas doctrinas o enseñanzas que estos mismos darían a conocer. Doctrinas de demonios. Ahí estarían a gusto. Bien se cumple la palabra y dice claramente que el que desecha la verdad, la desecha cuando la está escuchando o cuando la tiene y se aparta de ella. Entonces, como desechó la verdad, Dios enviaría un espíritu de mentira, porque habiendo oído la verdad no creyeron en ella. Entonces creerán a la mentira. Yo creo que está claro con lo que estoy mencionando en la introducción. Eso sucedería en estos últimos días. Señores, no todo lo que brilla es oro, y eso es lo que vamos a analizar hoy. Vamos a ver la historia del G12, sus inicios. Esta no es una denominación. Una cosa es una denominación, una cosa es religión y otra cosa es una secta. Y quien yo voy a dar este comentario es una secta. Pero veamos su aspecto histórico. El origen de esta secta se le llama el G12 o gobierno de 12. Antes de emprender el tour histórico, quiero recalcar esto y que quede muy en claro. Hay libros que han salido y que llevan en su pasta lo que es precisamente estas expresiones, G12. Y dice así: mecanismo o método de crecimiento. Hombre, por eso es que algunos pastores, cuando se les pregunta, o líderes, ¿qué es el G12? Es un método de crecimiento. Es un método para aplicarlo y crecer en tu congregación. Y se la ponen muy fácil, porque algunos de los que estamos presidiendo en el evangelio conocemos los diferentes tipos de métodos de crecimiento. Nosotros somos una iglesia celular y hemos crecido. Dios nos ha bendecido por aplicar el método bíblico contenido en el libro de los Hechos. Reuniones en las casas. Esa era la manera en la cual la iglesia primitiva se reunía en las casas antiguamente. Todo era en común, se reunía en las casas, se compartía el pan, la cena, se adoraba a Dios, se cantaban himnos, se enseñaba la Biblia, la enseñanza apostólica de acorde a la palabra. Y dice que cuando esto se realizaba o se hacía, el Señor añadía a su iglesia los que habrían de ser salvos. Eso es lo que nosotros hemos asimilado. Una cosa es asimilar un método humano,
que alguien por ahí se le inventó diciendo: el Señor me lo presentó en una visión, en una revelación. Lo implementa, pero lo que realiza, lo que hace en sí, no concuerda con nada, ni presenta ninguna base a la luz de la Biblia. Explico para que nadie vaya a malinterpretar. Algunos hasta ahí llegan, que es el G12, es un método de igle crecimiento. Les voy a demostrar que es más que un mecanismo o un método de igle crecimiento. Este es el método satánico para destruir la iglesia. Y no es un método de igle crecimiento, sino para destruir a la iglesia, para coartarla. ¿Qué decimos aplicando una palabra cuando hay una lucha entre dos ejércitos? Se emplean diferentes tipos de estrategias. Hay confrontaciones físicas que se dan en la guerra, cuerpo a cuerpo, cuando se terminan las municiones. Pero hay personas que no les gusta pelear de manera corporal. En sus estrategias arman cierto tipo de métodos para poder agarrar desprevenido a quien ellos van a atacar. ¿Cómo se le llama eso? Emboscada. Algunos le llaman guerra de guerrillas, que atacan y se van a esconder en sus tatúes, en sus orificios, en sus hoyos, y así están. Atacan de manera sorpresiva. Esa es una emboscada. Se esconden en los árboles, se esconden debajo de la tierra, arriba de los árboles. Quienes no lo esperan son sorprendidos. Entonces este método es como una emboscada en contra de la iglesia. Pero digo una frase: que el Señor reprenda al diablo. Veamos entonces lo que muchos ven como algo sencillo, ¿verdad? El G12 tuvo sus inicios, proviene del antiguo movimiento llamado Opus Dei. La palabra Opus Dei significa la obra de Dios. Se ve muy bonito, ¿verdad? Opus Dei, la obra de Dios. Esto que tiene un contenido de elegancia, o se ve bonito, este movimiento inició en la Iglesia Católica Romana y fue fundado en Madrid el 2 de octubre de 1928 por el sacerdote José María Escriba de Balaguer. Él fue el que fundó esto. Creo que es muy familiar, ¿verdad?, el nombre de este señor. Él fundó este movimiento en 1928. Y cuando lo fundó, la idea que él tuvo fue incorporar a 12 personas de las más allegadas que él tenía. Cuando yo le digo 12 personas, estoy hablando que esas 12 personas tenían que ser conocedoras de las tradiciones y también ser sacerdotes como él. No estoy hablando de cualquier persona en su aspecto religioso. Cuando los escoge, les coloca lo que nosotros llamaríamos de aquello que es parte del ministerio. Porque cuando se habla de los ministerios, son 5 los ministerios: pastor, evangelista, profeta, maestro, apóstol. 5 ministerios. Si hablásemos, por ejemplo, del ministerio de pastor, es el que apacenta la grey de Dios, el que la alimenta, el que la cuida. Si hablásemos del evangelista, es el que predica la cruz de Cristo, un mensaje sencillo y ganador de almas. Si hablásemos de un maestro, es el que enseña y toca temas profundos que le es muy difícil desarrollar a un pastor.
Si hablásemos de el profeta, es el que lleva el mensaje de manera itinerante, siempre teniendo la cobertura del ministerio al cual él pertenece. Tiene la autoridad de Dios para enseñar la palabra, para predicarla. Dios lo respalda con portentos, milagros, igual que el evangelista. Si hablásemos del apóstol, entonces la palabra apóstol en el griego es apóstolos. Es alguien que ha sido llamado, es alguien que es enviado con un mensaje, es decir, para que predique la palabra. Cuando escriba de Balaguer llamó a estos 12, que eran igual que él en su posición, les coloca el nombre de apóstoles. Él toma la similitud de Cristo, porque así como Cristo llamó a 12 antes de iniciar su ministerio, entonces este señor tuvo esa visión, ¿verdad? Con objetivos que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces llamó 12 y les coloca el nombre de apóstoles. Cuando les coloca a estas 12 personas en su organización que él fundó, ahora comienzan las prácticas de estos. Voy a hacer una pequeña reseña porque más adelante vamos a ver esto un poquito más extendido, lo que voy a explicar. Entonces las prácticas del Opus Dei tienen sus vínculos en la antigüedad. Y si tienen sus vínculos con órdenes religiosas que tienen antigüedad, esa una de las órdenes antiguas del catolicismo romano es la orden llamada la Compañía de Jesús, conocida como los jesuitas. Creo que todos sabemos que los jesuitas es el brazo fuerte del Papa, el brazo fuerte, hermanos, los que están a su lado ahí. Entonces esta orden de Jesús, entonces él tuvo esos vínculos con esa orden, que si uno registra la historia, esa orden en épocas pasadas, antiguas, fue una orden que estos tipos tenían agallas, a pesar de ser religiosos, de poder destruir a cualquiera que se le llamara hereje. O sea, diciendo la palabra literal, matarlo pues, en épocas pasadas. Por eso es que algunos le llaman el brazo fuerte del Vaticano, el brazo de hierro del Vaticano. Cuando él tiene ese acercamiento con esta orden de jesuitas, la historia misma sigue comentando que estos jesuitas, esta orden, fue fundada en 1540 por el español Ignacio de Loyola. Y cuando se unieron, ellos tuvieron objetivos muy claros. Y el objetivo principal era de esta tenebrosa orden, o sea, tornándolo de manera individual, ¿verdad? No conjuntándola, sino la orden jesuita. Era una orden tenebrosa y era de contrarrestar el avance de los protestantes. Lo que le decía hace unos minutos atrás. Personas que tenían el valor de asesinar a pesar de ser religiosos. O sea, mandando a otros, claro, ¿verdad? Pero ellos tenían esos objetivos, contrarrestar lo que ellos llamaban herejías. Y fue ahí entonces, aparte de este dato, donde se formó esa unión. Y cuando se forma esa unión, desde entonces, los jesuitas comenzaron a efectuar otro tipo de proyectos, conjuntándose con la otra persona, el otro sacerdote. Pero ¿cuáles son esos proyectos los cuales ellos idearon hacer? Comenzaron a construir las conocidas casas que se le llama casas de retiros. En esas casas de retiros, ellos mismos acudían para hacer sus ejercicios, como lo relata la historia, ejercicios espirituales. Y cuando hacían esos ejercicios espirituales, era ahí donde comenzaban a practicar. Imagínense, eran casas de retiro, pero de repente a eso que se llamó retiro se le cambió el nombre.
ahora se le colocó el nombre de encuentros. Y en esos encuentros comenzaron a practicar una de las primeras cosas que se hace cuando alguien va allí, ¿ve? Que si vas a entrar, primero tienes que hacer como le llaman antiguamente el código de silencio. O sea, un código de silencio. En donde tú te vas a comprometer que todo lo que vas a ver ahí adentro, todo lo que vas a oír, no tienes que comentárselo a nadie. Ese es el código de silencio. Y en la actualidad algunos le han cambiado el nombre, ¿verdad? Ya no se le llama el código del silencio, le han llamado el pacto de silencio. Allí practicaban esto, hermano. En esas casas de retiro que posteriormente le llamaron encuentros. Esa es parte entonces de la historia para que le quede muy en claro. Pudiera extenderme, es decir, agregar mucho más todavía, pero estoy dando lo que es de mayor relevancia para que usted tenga conocimiento que esto no es una secta nueva, que esto no tuvo su origen en 1983, porque muchos señalan esa fecha, el 83, ya a ver por qué. Sino esto ya tiene cierta antigüedad, y ahí es donde se dio su origen. Veamos la definición de lo que es esta expresión, G12 o gobierno de los 12. ¿Qué es el G12? Al principio, si me escuchó y retuvo lo que dije, es lo que muchos, con lo que muchos se han quedado. Hasta los pastores que admiran esto, se lo dicen, aunque ellos conocen, se lo dicen a sus miembros por no meterse en problemas, porque tienen cierto tipo de admiración. Cierto tipo de admiración. Como cuando yo era un joven, se lo dije al que estaba más cerca de mí. ¿Qué es el G2? Ah, es un mecanismo, es un método y lo que hasta ahí. Pero yo sabía que no me dio una buena respuesta. Yo sabía las prácticas en las cuales ellos estaban. Pero veamos aquí, profundicemos, más que ver lo superficial o de encima, ¿qué es el G12? Si usted retuvo lo que acabo de explicar en la historia, ahora vea esto. Esto que hemos visto evoluciona, es algo evolutivo. Entonces el G12 es una evolución ecuménica que está vinculado con el Vaticano y que tiene como finalidad, como fin, unir a todas las iglesias para hacer una sola religión en el mundo. Esa es la definición del G12. Los que vinieron a la cita de ayer, estuvimos tocando el tema del ecumenismo. Se nos es muy familiar esa expresión. Y se lo dije ayer, el ecumenismo es una trampa del diablo. Pues vea usted, el ramaje del ecumenismo es el G12. Increíble, ¿verdad? Evolucionó. Y está vinculado muy de cerca con el Vaticano. Ahora, entonces, si esto es algo que ha evolucionado, es una secta ecuménica que está vinculado con el Vaticano y que tiene como fin unir todas las iglesias evangélicas, donde haya un solo hombre religioso quien la rija. La pregunta sería, ¿cuáles son sus objetivos de esta secta? Sencillo. Se lo voy a decir de esta manera porque me lo reservé. ¿Para qué llamar 12 sacerdotes y colocarles el nombre de apóstoles de uno de los ministerios? Por años, hermano, por años, la religión católica romana ha ido mermando en su feligresía. Y el evangelio ha ido creciendo. ¿Cuántos alaban al Señor? Ha ido creciendo.
¿Por qué? Porque el evangelio, al darlo a conocer, el evangelio del reino, es la alternativa, es lo que la gente necesita para la necesidad de su alma. La religión no puede llenar los vacíos del corazón. Porque ¿qué significa la palabra religión en latín? Es la palabra religar. Está escrito en la teología de Emil Pirman. Religar, atar a una persona, ilustrándolo, a un árbol y poniéndole un montón de lazos y atándola. En el sentido espiritual, atar, religar, es atar a una persona a preceptos de hombres. Esa es religión. El evangelio no es religión. El evangelio, en lugar de atar a una persona a preceptos de hombre, el evangelio nos hace libres. Le hago una pregunta y me la responde. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido libres? ¿Cuántos son libres aquí? Libres no para ser mundanos, porque muchos malinterpretan esa frase. Libres para no ser, hermanos, paganos, sino hemos sido libres para servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Libres. Lo que la religión no hace, el evangelio lo hace. Y como llena, ¿verdad?, satisface el alma, aunque para muchos lo que se escucha es duro. Pero ¿a quién iremos si solamente en el evangelio tenemos palabras de vida eterna y no hay para dónde irnos? Entonces ha ido bajando la feligresía. Y vean esto: el escoger personas y prepararlos tiene, como lo acabo de decir, objetivos. Preparan gente para enviarlos. ¿Pero para qué enviarlos? Para infiltrarse en las iglesias evangélicas. El cometido, al infiltrarse, traerlos de nuevo a la religión que ellos dicen, a la cual ellos pertenecen. Más claro no se lo puedo decir. Ahí está. Infiltración en las iglesias cristianas. Al infiltrarse, si no pueden lograr traerlos a los que se han ido, ¿qué vamos a andar regresando? No sé si usted me escuchó lo que acabo de mencionarle. Si alguien conoce la verdad, ¿qué va a andar regresando a la religión? Si aquí en Cristo lo tenemos todo. Allá en la religión no teníamos gozo, aquí lo tenemos. Allá en la religión no teníamos paz, aquí tenemos paz. Allá en la religión no teníamos vida, hoy tenemos vida en abundancia. Allá en la religión no teníamos vida eterna, aquí tenemos vida eterna. Allá en la religión no teníamos posibilidades de entrar al cielo. En el evangelio tenemos las posibilidades de ir al cielo. Se infiltre quien se infiltre, el que es de Dios no regresa. Entonces, ¿qué pasa si no regresan los que se han ido? Hay un cometido también para eso. ¿Cuál es el cometido? Destrúyanlos. ¿Y cómo los van a destruir? Metiendo la cizaña de falsas doctrinas. El diablo, hermano, es astuto. El diablo es un estratega. Por eso una todas las piezas del rompecabezas de toda la semana. Y lástima por aquellos que no pudieron venir. No me vayan a decir que no hay transporte. Para eso tenemos los dos patas. Y aquí cualquiera puede pedir ray, señores. Lo que pasa es que usted no tiene hambre. Usted no quiere aprender de la palabra. Puede poner el reparo que quiera poner excusa. Yo no se la creo. ¿Por qué? Porque desde el principio, cuando fue fundada esta congregación, todos viajábamos en ray.
Todos los hermanos de la reina, allá nos íbamos a pedir ray a las palmeras. 10:30 de la noche. Yo era el último. Los demás llegaban más temprano. A las 12 estaba desayunando y cenando. 2:30. No hay excusa. Infíltrense. Si no los convencen para venirse, destruyanlos. Y es ahí donde ellos tienen ese objetivo: meter herejías. ¿Ya pusimos la fotografía? ¿O todavía no? Aquí va a aparecer una fotografía de un señor con su esposa, que son políticos en Colombia. Son los imitantes, los imitadores de esto, lo cual yo he dado su origen, que tiene sus raíces en las fechas que acabo de dar y las personas quienes fundaron. Él lo que hace es imitar lo que no le pertenece, lo del Vaticano. ¿Por qué? Porque él es parte del Vaticano. César Castellanos funda la Iglesia Carismática en 1983. Los que llegan nada más a la lectura del método de crecimiento señalan esa fecha, 1983. Ellos fueron los fundadores del G12. No, hermano. Es lo que hace repetir la misma tónica vieja, antigua, la misma maña del diablo. Muchas veces lo viejo se disfraza de nuevo. Por eso decía alguien, mire, le voy a adelantar algo. Y aquellos que me escuchan, si en su iglesia se están haciendo prácticas, en sus congregaciones, pastores, como métodos, por ejemplo, hay que darles oportunidad a los jóvenes de saltar. El método de San Andrés. Y comienzan a hacer dramas. Le voy a dar una buena noticia. Yo no termino los temas hoy. Dios me puso en el corazón este día, se lo dije a mi esposa, porque son horas y horas de estar metidos en el estudio. No estoy cansado, tengo la fuerza de Dios de mi lado. Le dije, hija, hoy en la tarde vamos a impartir la última temática el lunes. ¿Con cuál voy a terminar? Con el pragmatismo. Eso sí va a estar bueno. El pragmatismo. Hay mañana, si Dios nos permite la vida. Hay iglesias que implementan mecanismos humanos. Todo es el mismo chunchullo. Todo lleva una misma finalidad. Todo eso. O sea, suplantar lo antiguo y la iglesia evangélica por lo nuevo. Es decir, lo viejo ya no te da resultado en tu concilio. Mire cómo entra el diablo. Y se va a los pastores y se va a los hermanos. Eso ya no te funciona. Eso de estar cantando solamente y de predicar la palabra, no, eso no funciona. Suplantemos eso para que crezcas. El interés de los hombres y la avaricia le impulsa a aceptar sus plantaciones satánicas por lo que es de Dios. Y como habemos muchos pastores muertos de hambre, que muchas veces nos salimos de la línea por no orar, por no leer la palabra, por no ver para arriba, estamos prestando atención a lo que otro tiene, a lo que el otro está haciendo, cómo está creciendo, el carro que tiene, la casa que tiene. Cuando, señores, todo lo que hay en este planeta quedará aquí, será destruido. Si aquel crece, siente la avaricia de crecer y dice quiero. Y viene el diablo, fácilmente lo escuchó. Allá no le ganó a Cristo. Todo esto te daré.
No, pero si se lo dice un pastor muerto de hambre, todo esto te daré, rápido lo agarra. Y Máximo, que ha estado frijoleando por muchos años, que en lugar de tener carro, una bicicleta tiene, cualquier acepta. Si no está bien parado o cimentado en la roca, en la base que es la palabra, la verdad. Cuando está plantado sobre la verdad, nadie lo mueve tan fácilmente. Y es donde se entra de manera sutil la doctrina de demonio. Y mire, no se van a los amigos, hermano. El cometido de ellos es ir a las iglesias evangélicas, meterse allí, infiltrarse y destruir. Doctrina de demonios, dice aquí. Veamos las prácticas que hace esta secta del G12. Se hace pasar como iglesia evangélica, pero es secta satánica. Practican lo que allá Escriba de Balaguer fundó. Noyola, las casas de retiro, luego casas de encuentro. En la actualidad se le llama ya no retiro. ¿Se recuerdan ustedes que cuando la iglesia practicaba, todavía muchas se han conservado? Algunos dicen, hermanos, dicen algunos pastores a los líderes más cercanos, nos vamos a ir de retiro. ¿Y qué significaba eso? Irse a un lugar apartado para buscar al Señor, orar durante toda la noche debajo de los árboles y leer la Biblia y hacer ayunos. Y cuando uno regresaba con la llenura del Señor. Esos eran los retiros de la iglesia. Eso ha sido sustituido hoy por los encuentros. Hoy que esta secta se ha infiltrado en las iglesias evangélicas, los encuentros. Se sustituyó la oración y el ayuno por otro tipo de prácticas. Se sustituyó la lectura de la Biblia. ¿Qué es lo que se realizan en estos encuentros? En la infiltración que ha hecho esta secta llamada el G12. Bueno, ellos practican, al nomás entrar, ¿verdad? Primero tienen que pagar, porque en esas congregaciones pagan por ir. De $50 a 25 a 75. Lo que más caro yo he oído es de $150, dependiendo del lugar geográfico donde ellos vayan. Ese es lo primero, se paga. Segundo, cuando van, pueden llevar a un amigo o pueden llevar un hermano, porque ellos, su finalidad son los cristianos. Y cuando van, entonces se les hace el voto del silencio. Cuando se hace el voto de silencio, ya adentro se les practica una liberación. ¿Por qué? Porque el líder que está haciendo eso está instruido y le tiene que decir todas las cosas en claro quien va a ministrar. Ya estás aquí adentro, voto de silencio, lo que aquí escuches, veas, no lo tienes que decir a nadie. Amén. Ya adentro comienzan a liberarlo. ¿Por qué? Porque le dicen a la persona que esa persona tiene pecados, maldiciones generacionales. Se lo voy a ir adelantando antes que surjan las preguntas y haya respuesta, para que no hayan muchas preguntas al final. Esa práctica es antibíblica. Aplicándola a los cristianos y a los amigos. ¿Por qué? La Biblia dice a los cristianos que de que creímos fuimos salvos. Pablo, cuando escribe a los romanos, dice que hemos sido justificados por la fe. Y si hemos sido justificados por la fe, entonces hay resultados. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos, cuando escribe la epístola, quien le escribió es anónimo. Y quien le escribe dice estas expresiones: que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Lo creen ustedes?
Un solo sacrificio. Ya no hay más sacrificio por los pecados. El que cree en Cristo, su fe es suficiente. Su fe es suficiente. Porque sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Pero vienen ellos y adentro agarran las personas, ¿verdad? Tú necesitas liberación. Porque tienes maldiciones generacionales. A los cristianos que han, yo diría a los cristianos, un cristiano verdadero no tiene por qué estar ahí. Es aquellos que solo les gusta ir a la iglesia a pasear. Son oidores olvidadizos. Esos son los que están ahí. Los que se los engañan. Los que no les gusta oír la palabra. Los que no les gustan congregarse. Los que no les gusta leer la Biblia. Que no les gusta orar. Se le enganchan. Y comienzan a liberarlo. Liberación. Ahí le dicen nuevamente que tiene que arrepentirse de sus pecados. Y lo liberan, supuestamente lo liberan. Y ahora que son libres, ahora pasa a otro aspecto que ahí mismo se realiza en el interior de esos encuentros. ¿Qué es lo que se realiza? La práctica de la regresión. Aparte de eso, escriben todos sus pecados. Algunos lo que están haciendo en la actualidad es hacer una cruz en el suelo y ahí queman todos los papelitos donde van escritos los pecados. Significa que el líder que está a cargo de ese grupo puede leer todos los aspectos íntimos de esa persona. Por eso es que usted ve que un tipo sale burlándose. Dice, yo estuve en un encuentro, y es uno de los líderes de Guatemala, donde dice una persona que fue al encuentro: yo antes era homosexual, pero ahora soy una sierva del Señor. Mire cómo se burlan de los bundos que llegan ahí. Porque ahí escribió los pecados y conocieron que era homosexual. No lo dijo libremente. El Señor reprenda al diablo mentiroso, hermano. Ojalá que no les haya gustado como le hice yo, hermano. ¿Qué fue lo que más le gustó en el culto? Lo que el hermano escriben sus pecados, lo íntimo, y los demás lo saben. Se practica la regresión, repito la frase, se practica la hipnosis y otras cosas más. Ese es el tipo de cosas satánicas que se hacen, las prácticas que se hacen en esos encuentros. Y ahí es donde vienen, ¿verdad? Ya que hemos dicho las prácticas, ahora surgen las preguntas. ¿Qué es la regresión? Porque también se practican otras cosas, se lo dije, ¿verdad? ¿Qué es la hipnosis? Los que han estado allí comienzan a salir diferentes. Ya vamos a ver, porque aquí no termino ya. Respondamos a esas preguntas. Los que ya han salido vienen hablando positivo, positivismo. Les han aplicado la filosofía de la metafísica, fundada por Aristóteles, que es una filosofía. Los que leen libros saben. ¿Qué es la regresión? Te busco un diccionario, es volver a revivir experiencias que han sucedido anteriormente. Eso le practican. Y la regresión, todos sabemos, quienes lo practican, es la parapsicología, los psicólogos. Acuéstese ahí, cierre los ojos, medite, descanse. ¿Cómo era usted cuando estaba chiquito? Feo. Era tan feo que nadie me quería. Lo hacen regresar al pasado. Y si esa persona en el presente ha tenido heridas que se le fueron causadas en el pasado, y al fundirlo en el pasado, regresarlo en el pasado, ¿creen que no se vuelven a abrir las heridas? Cuando la misma escritura, método antibíblico, usted ha sido perdonada de sus pecados,
Dios los echó a lo más profundo de la mar y ya no se acuerdan más de ellos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Cuando Dios hace nueva tu vida, he aquí las cosas viejas pasaron y todas son creadas nuevas. Filosofías, prácticas que no concuerdan con la Biblia. Ya ver el resultado de todo esto. Entonces, esa es la respuesta a la pregunta, ¿qué es la regresión? ¿Verdad? ¿Qué es hipnosis? Porque lo practican también la hipnosis. Bueno, la hipnosis proviene del término griego que significa adormecer. Y adormecer se refiere al estado o la condición que genera el hipnotismo. O sea, aquí estamos metiendo ya brujería, hermano. El hipnotismo. Hablando del hipnotismo, es a su vez un procedimiento que consiste en inducir a una persona a la somnolencia. O sea que, no sé si alguien carga algún reloj de aquellos que se cuelgan aquí. Nadie. Baila la lambada. ¿Usted cree que eso no existe? Desvístete. Hipnotismo. Son prácticas satánicas, señores. Qué terrible. A mí, yo que estoy predicando aquí, esto, los bellos de los pocos que tengo, ¿verdad? Porque cuando uno vaya avanzando en edad no tiene nada, man. Los pocos que tengo se me erizan. Porque qué terrible ver esto hoy en lo que supuestamente se llama iglesia evangélica. Prácticas satánicas. Lo que se está viendo hoy en día. Entonces, eso se practica ahí. La regresión, el hipnotismo y otras cosas más que el tiempo no me alcanza para poder mencionarlas y decir su definición. Entonces, cuando salen adiestrados con el método de crecimiento. Tú vas a ser como Cristo, escoge 12, esos 12 discípulalos y de esos 12 vas a llevar tantos al encuentro, y cuando tú ya te ganes a esos 12, ya sea cristianos o amigos, tú vas a estar a cargo de ellos, semidios, mano. Esos son los más cercanos al propio líder del G12. Son la chulada de los que están a la par, lo más íntimo, porque ha crecido. Y salen con otro tipo de pensamiento. Algunos que por esa regresión han quedado cruzados. Evidentemente han habido casos donde hay personas que han estado, que salen haciendo las poses de un niño y así se quedan. ¿Cómo se llama usted? Tata. ¿Y usted cómo se llama, muchacha de 20 años? Nana. ¿Y usted cómo es, hermana en Cristo? Loca. Sale como que fueran changos. Horrible, hermano. Salen practicando cosas del positivismo. Que el positivismo aquí, que hay que ser positivo, yo triunfaré, yo soy más que un campeón. Óiganme esto, hermanos. La pregunta de aquellos que tienen ese interrogante en su interior y lo externizan, ¿verdad? ¿Qué es la metafísica? La metafísica es una rama de la filosofía. Su origen está en Aristóteles. Significa la metafísica después de la física. Estudia los principios más elevados de la existencia humana. Oh, se mira muy bonito. Y dentro de esta filosofía de la metafísica hay una rama que se conoce como la metafísica del lenguaje. Allí prestemos atención, que es la que utilizan en las diferentes congregaciones, la metafísica del lenguaje. Atención, de aquí se desprende lo que se le llama la confesión positiva.
esas palabras tan conocidas, yo decreto. De ahí viene de la metafísica. Yo decreto. ¿Qué más? Yo declaro. Mando. Mandadores se han hecho, mire. Si todavía hay mandadores, hay que apurarles, hombre, en la finca. Unos cuantos granos de café han quedado, pero hay todavía mandadores. Y hablan positivamente. ¿Cómo están actuando? ¿Cómo están funcionando? Según a la metafísica del lenguaje. O sea que ellos actúan según la enseñanza de Aristóteles, la filosofía, que todo lo que está a tu alrededor, como es las cosas o circunstancias o cosas de la vida que tú suceden a tu alrededor, a pesar de ser negativas, siempre tienes que ser positivo. Esa es la filosofía de la metafísica. Y hermano, esta falsa enseñanza corrió. Porque esto, mire, lo malo, lo erróneo, la herejía, la apostasía, eso rápido se expande, pero la verdad cuesta. Y esto lo que mala gente es más proclive el absorber. Y así salen las personas cambiadas positivamente. Y si ve, abre la ventana, hoy sí positivo. Y si van al bus, positivo. ¿Y qué tal cómo está? Positivo. Soy más que campeón. Y cuando ministran a alguien, yo decreto, yo declaro. Una cosa es declarar, hermanos diáconos. Una cosa es declarar lo que está escrito en las promesas del Señor. Es una cosa diferente. Pero otra cosa es declarar o repetir las expresiones de Aristóteles. Usted me dirá, ¿qué con eso, pastor? Que hoy la metafísica o las filosofías de hombres se han metido como enseñanzas primarias a las iglesias de hoy en día. O sea que el diablo se ha infiltrado, hermano. ¿A quién no va a ver usted? Las palabras que se utilizaban antes, hermano, Dios le bendiga. Hoy no, se quitó esa frase. Bendición. ¿Ya ha oído esa frase, hermano? Y de hecho se ve muy bonita, bendición. Bendecido. Se sustituyó la frase Dios te bendiga. Y usted va a conocer esas personas que andan moviéndose de un lado para otro. Por ejemplo, estas herejillas corrieron a diferentes lugares. En Estados Unidos quien las miró es un personaje llamado Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, Joel Osteen en Lakewood. Ha escrito un montón de libros. Yo he leído sus libros. Y todo lo que ahí se encuentra es pura basura. Pero aquí viene y se va a extrañar, se va a quedar con la boca abierta. Quien sustentó y empoderó esa enseñanza de Aristóteles, la confesión positiva, fue este personaje que muchos hemos leído de él, Paul Yogi Cho, en el libro La Cuarta Dimensión. Empoderó a estos con filosofías de Aristóteles, los empoderó porque ahí habla él del positivismo, de la prosperidad, en el libro de La Cuarta Dimensión. Lo que no sabía usted, ¿verdad? Increíble. Y no tienen ningún sustento bíblico. Agarran textos de la Biblia, pero los sacan fuera de contexto. Y todos entendemos, bajo la regla de la hermenéutica, que cuando habrá de interpretarse un texto, uno tiene que primero analizar no el texto, sino el contexto para interpretar el texto. Y eso nadie puede sacudírselo, hermano. Porque si no se analiza el contexto, entonces el texto lo vamos a sacar fuera de contexto, buscando un pretexto que no es el correcto.
El que tenga oídos para ir, que escuche lo que estamos enseñando en este lugar. El diablo se ha metido con todo y muchos lo ven como algo bien bonito. Por ética no voy a mencionar nombres aquí de los que practican aquí en Chalchuapa, en Santa Ana. Con solo ver lo que hoy usted va a observar aquí, porque esta es una de las prácticas, la confesión positiva, lo que hacen dentro, la hipnosis, la regresión. Pero la evidencia es esto: en una congregación donde usted vea que votan la gente, ahí ya se metió el G12. Esa es una señal que se la estoy dando muy abiertamente, sin mencionar nombres. En una congregación donde tengan programas de televisión y tengan programas de Joel Osteen, ahí se metió la metafísica. ¿Qué les habrá pasado a estos pastores que dicen conocer la verdad? Vendieron la verdad por un plato de lentejas. Y ellos se hacen los locos, hermano. Bien dicen que el mucho conocimiento envanece, pero el espíritu edifica. Si usted ve una congregación en donde solamente le estén hablando de la unción aquí, que la unción allá, que la extrema unción aquí, ya cayeron en el G12. Donde solamente le hablen de la prosperidad, ya cayeron en el G12. Donde le pidan que escriba sus pecados. Óiganme bien, los pastores que me están escuchando en Estados Unidos, no oculten. Quítense la máscara y clavan sus pecados en esa cruz. O donde se diga, vamos a ir a un encuentro. Esa palabra delata G12. Donde vea gente cayendo y dando a conocer gemidos de animales, G12. Por favor, maestro, 5 minutos necesito. ¿Me regalan 5 minutos, hermano? Veamos esto, por favor. Para algunos es nuevo, para otros es antiguo, pero vale la pena el volverlo a recordar para que entendamos. Estas son las prácticas. Esa es parte de la sexta del G12. Se oyen gemidos. Eso no es cristiandad. Aleluya. Aleluya. Son demonios. Horrible. Ojalá no le vaya a pasar a alguien de aquí que anda mal. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo. ¿Cuánto lo creen, hermanito? ¿Es eso cristianismo? ¿Es eso cristianismo? Dígalo fuerte conmigo, que el Señor, fuerte, que el Señor reprenda al diablo. Es opcional, unos van con ropa, otros sin ropa. El pastor de la congregación defiende la decisión diciendo que a Dios no le importa. Esa es la iglesia de los chulones. Adorarlo. Al tanto, uno de los fieles del lugar aseguró que si Dios nos hizo de esa manera, no debe haber nada. Imagínense ustedes malo. viniendo hacia aquí. Ay, que el Señor me libre, hermano. Son prácticas satánicas. Cristo está a las puertas, señores. Apostasía aumentaría. Lo que le llaman el falso avivamiento. Eso es lo que hace hoy. Ya no hay santidad, ya no hay temor de Dios. Dale vuelta a la izquierda. Haz lo que quieras. No te abstengas, has sido libre. Si no lo haces, eres religioso, así te llaman, religioso. Solo por vivir en santidad, solo por ser diferentes. A eso hemos sido llamados. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. No podemos ser como el mundo.
¿Somos paganos o cristianos? No hay ninguna compatibilidad entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Belial, dice Pablo a los Corintios. Páselo, hermano, eso, páselo. Son prácticas. Lo más fuerte. El tiempo es oro, hermano. Estos son los personajes fundadores de la Iglesia Carismática Mundial y Apostolado. No se cumplió, todo lo contrario. Solamente fue en la este foto 2012 nada más. donde Marcos Witt 1983, Colombia. Su esposa es una funcionaria política. Él también está metido en la política. Es el precursor en todo el mundo. Tiene una labia tremenda, una astucia tremenda. Él dice que recibió del Señor en una vacación que él tuvo en la playa, recibió por revelación este método que es nuevo del G12, aplícalo y yo te voy a hacer crecer tu iglesia, porque tenía iglesia pero nunca le crecía, y si la tenía y se convertían, los feligreses se iban. Pero cuando aplicó, dice él en uno de sus libros, el método del crecimiento del G12, entonces el crecimiento fue estable y se expandió. Ha escrito muchos libros heréticos. Pasemos lo más relevante, por favor, hermano. Abandonó su pastorado y decidió tomarse un año de reposo. Con esto queda evidenciado que Motesi habló por su cuenta y no por boca de Dios. Las palabras de un profeta de Dios se cumplen. A Motesi la profecía no se le cumplió. En otro episodio más, Motesi en Buenos Aires, también dándole el espaldarazo a Dante Gebel, una nueva invitación casi con tono de persuasión, para que éste se una al mover apostólico. Motesi extiende la espada templaria y dice: esa otra la quiero expresión que hacerles utiliza. entrega de una réplica de la espada de Salomón. Es una obra La nueva de arte reforma que solo apostólica. entregamos a Cuando los oiga grandes eso, generales del está evangelio. contaminado Dios ya. te envía como apóstol a las naciones en el nombre de Cristo. Desato sobre tus hombros una Trasladémoslo nueva más, sabiduría lo más sobrenatural, fuerte. y sobre Quiero tu lo otro más hombro fuerte. desato una unción apostólica poderosa que abrirá Por favor. naciones en el nombre de los asesinos, como parte de la ceremonia. Allá donde de están las iniciación evidencias practicaban el de lo que es la espadazo. falsa Después unción, aparecería en escena la francmasonería o la freemasonería, cachetada santa, fundada por las el órdenes de manguerazo los mismos santo, la jesuitas, patada y el santa. rito del espadazo permanecería Si en no su lo tenemos, tradición. pues dejémoslo ahí. De la masonería este rito pasaría hacia... Quiero que vean algo relevante, hermanos, ¿verdad? Porque eso tiene que concordar con lo que hemos enseñado hoy. ¿Cuál tiene que ser nuestro proceder, con lo cual vamos a culminar, de la iglesia hoy en día? Según lo que dice Apocalipsis capítulo 18, aquellos que están en la época de la gran tribulación, sumergidos a la Babilonia religiosa, el consejo es: sal de ella, pueblo mío. La recomendación es a no contaminarse. La recomendación nuestra actual, ya que va a ser el arrebatamiento de la iglesia, ¿cuál tiene que ser? El que está sucio, ensúciese. El que está limpio, límpiese. Porque el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Cristo aparecerá en las nubes. Pero ¿cuál es su posición? ¿En qué usted está? ¿En dónde tenemos que estar cimentados? Sobre la base de la verdad. Su palabra es la verdad. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Inclinen su rostro, por favor. Yo quiero hacer una oración en esta noche. Quiero invitar, no vayan a encender las luces. Levántenme la mano todas las personas que son cristianos. Allí es donde tienen que estar ya los diáconos. Se les olvidó, hermanos. Les pedí un cordón, pero ya es tarde. Ya es muy tarde. Los ángeles lo están haciendo. Jesucristo regresará por su iglesia. La Biblia Pónganse de dice pie los en que son Mateo hijos de Dios. 24:42. Los que son Velad, cristianos. pues, porque no Ahí es sabéis donde la los diáconos hora tienen que en que ha de intervenir. venir ¿Quién se queda vuestro sentado? Señor. Quiero que sepan, hermanos, que Jesucristo podría venir el próximo Hoy Dios día. nos da chance, nos da O podría oportunidad venir la próxima semana. Incluso hoy mismo. de volvernos a Él. Pónganse de pie los que son cristianos. Y no hay nadie en el control. Todo queda
Quiero que levante sus manos y cante conmigo. El rey ya viene. El rey ya viene. El rey ya viene. Ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. ¿Quién viene? El rey ya viene. El rey Es necesario que antes que sea la venida de Cristo, la apostasía se ve. Ahí se define quién es cristiano, quién está agarrado de la mano de Dios. Él viene por los suyos. Él viene pronto. La trompeta sonará. Será una señal en el cielo. La esposa en la casa, sus quehaceres ya dejó. 2 minutos más, alábele, levante sus manos. Hermano, Algunos sienten temor por lo que está sucediendo. Iglesias contaminadas por filosofía griegas, algunos practicando mercadotecnia, pragmatismo, saliéndose fuera de la Biblia, metiendo el mundo a la iglesia. Ya no se habla de santidad, ya no se habla del pecado, de los juicios, del infierno, la justicia. Dígalo, ya pronto cuidemos nuestras vestiduras, cuidémonos todos. Aleluya, aleluya. El rey ya viene. La última vez, digámoslo. Ya viene, ya se escuchan las trompetas. Cristo pronto. Esta sexta y sus prácticas son la plataforma del anticristo. La trampa del diablo para que la iglesia se quede y no suba a las nubes. Pero hay una palabra de aliento, que ni las puertas del infierno prevalecerán contra su iglesia. Aleluya, aleluya, aleluya. Levanten todos sus manos. Es tiempo de definirse. Es tiempo de definirse. Hay personas que aquí estuvieron en esta iglesia y regresaron a este tipo de sextas, donde sus líderes fueron conocedores de la palabra, de la sana doctrina, y se vendieron al diablo por dinero, por popularidad, por prestigio, por reconocimiento. Vengan los que en esta noche le van a dar su vida a Cristo rápido. Si hay personas que hoy le van a dar su vida a Cristo, salgan de sus asientos. Tengo 2 minutos. Rápido. Los que se han quedado sentados, diáconos, invítenlos por favor. Si hay alguien quien necesita reconciliarse, venga, quiero orar por usted. Está caído del evangelio, se descuidó. Venga, venga usted que está débil, usted que está a punto de abandonar el evangelio, ya está caído. Le recomiendo, permítale a Dios que le eche aceite en su lámpara. Venga, vengan todos los que hoy le van a dar su vida a Cristo, rápido pues, 1 minuto me queda. Si alguien necesita reconciliarse, venga. Si usted desecha la verdad, entonces va a creer a la mentira, va a estar condenado ya.
Sálvese. Reciba la verdad en su corazón en esta noche. ¿Habrá alguien quien necesite recibir a Cristo por primera vez? O reconciliarse con Dios. ¿Habrá alguna persona? Voy a orar. Pregúntele al que tiene la par. Todos abran sus ojitos. Pregúntele al amigo, al hermano que tiene cerca, ¿cómo está tu vida con el Señor? Pregúntele. Si usted está interesado, ama a esa persona, pregúntele. Si le dice estoy mal, entonces dile, tú necesitas volverte al Señor. Yo voy a ir contigo al altar. ¿Habrá alguna persona? ¿Habrá alguien quien necesite reconciliarse? Entonces oramos. Padre y eterno Dios, te damos las gracias por la enseñanza de tu palabra. En las tinieblas huyan ante ti. Ministerios Asociados, la palabra que cambia, internacional, presentó la poderosa palabra de salvación. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto.